Buenas a todos, yo soy García y hoy por fin de una vez, después de 3 meses de prometer que iba a hacer esto, ha llegado el día en el que voy a grabar el tutorial básico sobre Infinity Painter. La razón por la que no he grabado esto antes es porque estaba esperando a que saliese la versión 7.0 de Infinity Painter para Android. Y es que resulta que han mejorado muchísimas cosas de la versión 6.0 a la 7.0. Como dije en la review que hice de la Tab S7, Infinity Painter le quedaban algunos asuntillos que ya estaban en iOS para llegar a ser un programa igual de bueno bajo mi punto de vista que Procreate, pero que en Android aún no los tenía, como eran por ejemplo los grupos y algunas cosillas más. Pero desde que ha llegado la versión 7.0 a Android, esto es maravilloso y ahora más que nunca se puede decir que la Tab S7 y tabletas Android con buenos stylus son igual de buenas para trabajar en ilustración y demás que puede serlo un iPad. Pero bueno, no va de eso el vídeo, tan solo recordaros que esta aplicación está tanto para iOS como para Android y esta aplicación funciona exactamente igual en las dos plataformas, por lo que si tú eres usuario de iPad, este tutorial te sirve exactamente igual que si eres usuario de cualquier otra tableta Android. Las cosas funcionan igual en las dos plataformas. Pero antes, ha venido el Adrián afeitado del futuro a contaros una cosa, y es que tengo el placer de deciros que este vídeo está patrocinado por Skillshare. ¡Toma ya! ¡Vídeo patrocinado! Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles y miles de clases inspiradoras para cualquier persona, sobre todo para gente creativa como tú o como yo. He estado tomando unas cuantas clases y debo decir que he encontrado clases geniales en lo que sea que haya buscado. Dibujo, animación, escritura, fotografía... bueno... en cualquier cosa que busques hay clases geniales. En concreto, he estado viendo las clases sobre color de Victonai, que es una ilustradora increíble. Y es que uno nunca sabe suficiente sobre color. En esta clase explica cómo crea sus paletas y cómo utiliza el color para crear imágenes armónicas y que transmitan sensaciones. Además, ahora Skillshare tiene subtítulos en español en absolutamente todas sus clases, para que te puedas enterar de todo perfectamente. Y próximamente Skillshare tendrá una versión de su web en español. Los amigos de Skillshare han sido tan amables de regalarme este código con el cual los 1000 primeros que lo uséis tendréis un mes gratuito. O también podéis usar el link que os he dejado en la descripción. En serio, me ha parecido que tienen un contenido genial y de muy buena calidad, con el que se aprende mucho y que te da ganas de explorar el resto de clases que tienen. Muchas gracias de nuevo a Skillshare por patrocinar el vídeo y ahora sí, vamos de nuevo con el tutorial. Bueno, aquí tengo mi Tab S7 con su pantalla de inicio y nada, aquí tengo Infinity Painter, así que vamos a entrar. Y nada, ya veis que se abre muy rápidamente. O sea, lo primero que nos encontraremos será esta interfaz de inicio, que aquí si nos vamos a este lado encontraremos el apartado Descubrir en el que tenemos el manual de referencia, el cual os aconsejo a todos que os leáis si tenéis alguna duda porque es muy completo y tiene mucho curro. Está en inglés pero se entiende bastante bien. Luego también tenemos las nuevas características de Painter número 7. También tenemos el reto actual, o bueno, un último vídeo que han sacado los amigos de Infinity Painter. Y también el arte del día, por así decirlo. Bueno, aquí simplemente vamos a encontrar noticias sobre el programa y demás. Luego tenemos nuestra pantalla de inicio, que aquí tenemos tanto para crear imágenes como para entrar a nuestros últimos archivos. Y después tenemos nuestro apartado de carpetas y este es el directorio de archivos. Aquí es donde vamos a encontrar absolutamente todos nuestros trabajos y vamos a poder organizarlos y demás, ¿de acuerdo? Simplemente eso. Pues aquí podemos crear una carpeta, simplemente dándole aquí. Podríamos crear cualquier carpeta. Y con la Tab S7 sería tan fácil como decir... nuevos, o cualquier cosa así. Como yo no quiero crearme ninguna, pues no lo voy a hacer. Vale, y desde aquí también podríamos crear un nuevo trabajo simplemente yéndonos aquí. Y aquí tendríamos de nuevo las opciones. Lo más normal será que lo creemos desde aquí. Que simplemente nos vamos a lienzo en blanco y entramos. Aquí tenemos un montón de ajustes en el que poder decidir qué tamaño queremos para nuestro archivo. Si cambiamos el tamaño de nuestro archivo, también nos va a cambiar automáticamente el número de capas que podemos hacer. Fijaos que ahora el número de capas ha bajado a ser 200 y también podemos cambiar los píxeles por pulgada, que lo normal será tenerlo en 300. También aquí podemos elegir si lo queremos en apaisado o si lo queremos en vertical o si lo queremos en apaisado, mejor dicho. Y luego también podemos elegir el color de nuestro lienzo, que yo lo voy a dejar ahí en blanco. Si queremos ponerle una textura desde el primer momento, también podemos quitársela y demás. Y bueno, todo esto de aquí, que en realidad son cosas que no vamos a usar tanto. Lo que sí que vamos a querer usar más es la opción de grabar el lienzo, básicamente. Que desde aquí podemos decidir directamente cómo queremos que nos lo grabe. Yo quiero que me lo grabe en 1080, así que nada. Y también una cosa que no tiene Procreate y que sí que tiene este programa es que podemos decidir que nos enseñe la navegación. Lo cual nos sería muy útil si lo que estamos haciendo son tutoriales, como por ejemplo lo que estoy haciendo yo ahora mismo. De todas maneras, yo estoy grabando esto con esta cámara de aquí, por lo tanto no voy a darle.
Como seguramente muchos de vosotros digáis, vale, pero yo cómo sé qué archivo es el que tengo que poner y tal, pues aquí tenemos un montón de preajustes que ya nos vienen hechos para, pues si no quieres pensar en eso, tenemos los ajustes más típicos, Instagram, historias, para un banner, para vídeo, también tenemos por aquí papeles, por ejemplo, lo más normal será trabajar en una 4, yo voy a trabajar en una 4 mismamente. Y también podríamos guardar nuestro ajuste personalizado, que si nosotros le damos a guardar 297 por 210, no lo voy a hacer porque ya es el que está guardado como DIN A4, pues nos guardaría un nuevo ajuste y le podríamos poner un nombre. Así podremos guardar nuestros ajustes preferidos. Como este no es el caso, pues entonces me vuelvo para acá y le voy a dar aquí a crear. Y esto nos crea un nuevo archivo en el que ya nos encontraremos la interfaz que nos vamos a encontrar habitualmente. Infinite Painter tiene una filosofía de trabajo muy parecida a la de Procreate, es decir, es un programa que intenta ser lo menos intrusivo posible, de manera que la interfaz va a ocupar lo mínimo posible y va a ser muy minimalista. Realmente vosotros no os lo vais a encontrar de esta manera. Todo esto de aquí es una barra de herramientas que te puedes crear tú mismo, o sea, tienes todas estas herramientas de aquí, estas de aquí y estas de aquí, que también puedes deslizarte dentro de ellas para pasar de una a otra, y tus herramientas favoritas simplemente puedes dejar pulsado, las coges y las dejas en la barra que quieres crear. Si no tienes ninguna barra, pues bueno, te la creas directamente. Y también, pues, la podrías crear en bastantes sitios, pero si ya la tienes creada, solamente puedes moverla ahí. Si luego pulsásemos una, podríamos organizar nuestras herramientas y también quitarlas. Y por ejemplo, otra cosa que podemos hacer es también mover este menú de aquí, que sería el menú donde tenemos el pincel, tenemos las herramientas de dibujo básicamente, también tenemos el color y por último tenemos el flujo, opacidad y demás, y también el tamaño y el ángulo del pincel, ¿vale? Pues si nosotros pulsásemos con los dos dedos, nos permitiría arrastrarlo y moverlo a cualquier otra parte de nuestro lienzo. Si queremos ponerlo abajo, lo podemos poner abajo. Si queremos ponerlo arriba, junto a la otra barra de herramientas, lo podríamos colocar arriba. A mí me gusta tenerlo al lado, así que lo voy a dejar donde estaba. También podríamos ajustar la altura a la que lo tenemos, ¿de acuerdo? Y básicamente esa sería la interfaz general del programa. Luego aquí tendríamos las capas, que nos sale este cuadrado tan minimalista. Os recuerdo que es todo muy minimalista en Infinite Painter, pero que si lo cogemos y deslizamos, nos ampliaría el cuadrado, ¿de acuerdo? Y en este cuadrado simplemente pues podríamos gestionar nuestras capas, también podríamos cambiar el color del fondo, igual que nos daba la opción antes en el propio menú de creación del lienzo. Aquí podríamos cambiar el color, también podríamos ponerle una textura, ¿de acuerdo? Que es una cosa que tiene muy guay, que no tiene Procreate, por ejemplo, que viene con unas texturas muy chulas. Por ejemplo, podemos cambiarle la opacidad a la textura, la profundidad. Todo esto va a afectar en cómo se comportan nuestros pinceles a la hora de dibujar encima del lienzo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un programa en el que las texturas en el lienzo funcionan muy bien y sirven de mucho. Pero bueno, yo ahora mismo no quiero ponerme ninguna textura, así que me voy a quitar la textura que tenía. ¿De acuerdo? Y aquí pues tenemos las capas, las cuales si dejamos pulsadas, pues podremos mover y deslizar y así podremos pues simplemente ir organizándolas. Si pulsamos en la capa, tanto con el dedo como con el stylus, nos lleva a este otro panel, desde el cual podremos controlar la opacidad del lienzo, el modo de fusión del mismo. También podremos cambiarle el nombre de la capa. Desde aquí podremos duplicar, borrar, bloquear la capa, crear una máscara y también podremos decidir ocultar en la grabación esta capa. Por lo tanto, todo lo que hagamos en esta capa no se mostrará en la grabación. Esto sirve mucho si eres un calcón y no quieres que la gente sepa que calcas, así que esto es tu amigo si eres un calcón. Que no tiene nada de malo calcar, siempre y cuando no seas un copión. Vale, si tenemos varias capas, también lo que podemos hacer, simplemente pellizcando las capas, será crear un grupo con ellas, ¿de acuerdo? Esto nos las agrupará y podremos seleccionar varias capas a la vez, básicamente. Por cierto, una cosa que se me había olvidado de las capas es que si tú desactivas este ojo de aquí, básicamente te va a ocultar la capa, ¿de acuerdo? Y ahora, teniendo un par de cosillas hechas, pues fijaos que si yo hiciese esto de aquí, dentro de esta capa, si le diese a máscara, básicamente lo que haría sería enmascararme esta capa con la de debajo. Entonces solamente se mostrarían las partes de esta capa que coincidan con la capa de debajo. Esto sirve muchísimo para trabajar más rápido y para no tener que andar haciendo selecciones y teniendo cuidado de no salirte de donde estás trabajando, etc. Como por ahora me basta con una sola capa, voy a dejarlo así. Que por cierto, acabaréis de ver que he hecho los gestos para deshacer y rehacer. Fijaos que si toco con 2 dedos en la pantalla, se va a deshacer. Y si doy con 3 dedos en la pantalla, pues rehago exactamente igual que en Procreate.
Vale, como estoy bien con una sola capa, voy a continuar con una sola capa por ahora. De acuerdo, pues ya hemos visto un poco la gestión de capas. También vamos a ver alguna cosa más. Podríamos crear grupos desde aquí también, que nos metería en un grupo la capa que tengamos seleccionada. Luego, si dentro de un grupo tuviese dos capas, si cojo la capa y la dejo fuera del grupo, ¿vale? Fijaos que me saca la capa del grupo. Y si quiero moverla debajo, simplemente cierro el grupo y muevo debajo. También Infinite Painter tiene una cosa que no tiene Procreate y son básicamente capas de filtros. Por ejemplo, podemos crear capas de ajustes de brillo, para cambiar el brillo de nuestra imagen, etc. Son capas de ajustes de filtros muy sencillas, pero aún así es más de lo que tiene Procreate y otros programas de este tipo, así que yo agradezco un montonazo tener como capas esto y no solamente como ajustes. Vale, pero seguro que estás diciendo, venga Adrián, vamos a pintar de una maldita vez. Calma, tranquilos. Primero os tengo que enseñar todo esto, después os enseño las herramientas que tenemos. No te preocupes que vamos a llegar a eso. Este programa guarda él solito los archivos, o sea, es de esos programas que te guarda las cosas mágicamente, ¿de acuerdo? Tú te sales y vas a tener guardado en el último momento lo que hayas estado haciendo. Pero de todas maneras, aquí tenemos algunas opciones más, como son nuevo, abrir, guardar, importar, registro. ¿En registro qué tenemos? En registro tenemos el vídeo y el tiempo que hemos estado trabajando, ¿de acuerdo? Y guardar sirve para otra cosa que realmente no la vas a necesitar ahora mismo, pero ya te explicaré en otro vídeo para qué sirve guardar. Después tenemos exportar, que cuando queramos sacar nuestro trabajo de esto, básicamente, pues tendremos que irnos aquí a exportar y podremos elegir cómo queremos hacerlo, que luego al final del tutorial lo veremos más en detalle. Desde aquí otra cosa que podríamos hacer sería también abrir un nuevo documento o importar, ¿vale? Pues por ejemplo podemos importar desde la galería, desde la cámara o archivo. Yo me voy a ir a galería, que es donde tengo la foto que quiero abrir. Y aquí me saldría en imágenes recientes, pues básicamente la foto que quiero abrir, que aquí me da la opción de importarla como capa o como referencia. Yo esto lo quiero usar como referencia, ¿de acuerdo? Para enseñaros también cómo funciona esto dentro de Infinite Painter. Así que le doy a referencia. Y yo desde aquí, pues básicamente, puedo moverla alrededor del lienzo, pero fijaos que no es parte de mi lienzo, es una referencia, simplemente la tengo ahí, ¿vale? Y me sale esta nueva pestaña de aquí, que básicamente es mi pestaña de referencias. Puedo poner varias referencias a la vez, puedo ocultarlas, puedo borrarlas, y bueno, básicamente, pues es una manera de gestionar también tus referencias. Es una manera de aprovechar más la pantalla, ¿de acuerdo? Simplemente estás trabajando, la tienes ahí, rondando, y así no tienes que estar con dos pantallas a la vez, y puedes tenerla cerquita y tenerla a la vista todo el rato. Además, esta referencia no sale en el vídeo, por lo que no te va a joder el vídeo que te está preparando Infinite Painter. ¿De acuerdo? Vale, yo como no la voy a usar, pues nada, la borro. Comunidad, aula y ajustes. Aquí sí que nos vamos a meter un momento en ajustes para ver un poquito cómo os recomiendo yo tenerlo. Si tenéis una tablet un poco grande, como esta Tab S7, que ya son 11 pulgadas, os recomiendo poner la escala de la interfaz en el mínimo, ¿de acuerdo? Para poder aprovechar al máximo posible lo que viene a ser la pantalla. Luego aquí también podemos cambiarle el tema de color a nuestra aplicación, que tiene 3 temas preestablecidos, bastante chulos, la verdad, todos. A mí me gusta el oscuro, pero bueno. También podremos elegir la rueda de color que más nos guste. Yo os recomiendo esta o esta. Siendo la que más me gusta, como en todo el resto de programas, el triangulito. Ya lo he explicado en todos los demás tutoriales, pero lo voy a explicar de nuevo cuando veamos el tema de la rueda de color aquí. Porque esta rueda de color, este programa, tiene unas cosas chulísimas en la rueda de color, que no he visto en ningún otro programa y que todos deberían de tener. Todos. Pero bueno, vamos a lo que vamos. También le pondría ocultar la barra de navegación, lo mismo, para aprovechar al máximo posible todo lo que viene a ser la interfaz del programa. Menú de herramienta de visión, idioma predeterminado. Bueno, todo esto lo mantendría así. Aquí me pondría tocar doble como ajustar a la pantalla, que ahora vamos a ver lo que es. Y cuentagotas en presionar largo, para así poder seleccionar el color muy rápidamente. Dejaría dibujar cursor, detección de forma. Aquí podríamos tocar las curvas de nuestro lápiz para que afecten a absolutamente todos los pinceles, pero luego dentro de los pinceles tenemos las mismas curvas en cada uno de ellos, ¿vale? Así que yo aquí lo dejaría más o menos así, como viene. A menos que haya una curva que tengas que toquetear para absolutamente todos los pinceles, entonces es mejor dejártelo puesto así no tienes que cambiar esa curva en todos los pinceles. Después puedes asignarle funciones a las teclas de volumen, yo no lo hago. Yo dejaría deshabilitado la opción de deshabilitar atrás. Después, el dedo. Normalmente te vendrá como que lo tengas para pintar. En normal te vendrá. Yo lo dejaría en mover lienzo. Así te vas a evitar toques accidentales y pintar sin querer en el lienzo, básicamente. Luego, el botón frontal del lápiz, que viene a ser este de aquí, en la Tab S7, el único que tiene, pondría para conmutar borrador.
¿Y el botón de trasero del lápiz? Pues se queda en conmutar mezcla, pero este lápiz no tiene ningún botón trasero, así que no sirve para nada. Y luego todo esto de aquí nos da completamente igual. Ya una vez visto esto, podemos empezar con las herramientas. Y vamos a empezar por la más obvia de todas, el pincel. O básicamente, mejor dicho, los pinceles. Bueno, si tocamos aquí, se te abre el apartado de pinceles. Y desde aquí, pues vas a poder acceder a un montón de pinceles que la verdad que los que vienen de serie están súper bien ya. Aquí vamos a tener un apartado, que es el apartado de favoritos, donde podemos guardar los pinceles que más nos gusten. ¿De acuerdo? Pues imagínate, para guardarlo es tan sencillo como teniendo seleccionado este pincel, este de aquí es el pincel que tenemos seleccionado, fijaos que cambia, si cojo uno u otro, si le damos aquí al corazoncito y nos vamos a favoritos, ahora lo tendremos ahí. Si nos hubiésemos confundido, nos salimos, le damos a favoritos de nuevo, y ahora en favoritos ya no tendríamos el manga inker. Pero bueno, me lo voy a dejar ahí en favoritos porque me gusta este pincel, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente es un pincel como otro cualquiera. Este programa os va a gustar mucho también porque tiene también ese estabilizador igual de chulo que el que tiene Procreate, que es un estabilizador que parece que hace magia. Y vale, y veamos unas cositas, unos gestos que os van a venir muy bien para trabajar con los pinceles. Uno de ellos es, si yo pulso con 3 dedos y deslizo hacia arriba y hacia abajo, cambio el tamaño de pincel directamente, sin tener que irme a ningún lado. ¿De acuerdo? Y si con los 3 dedos, en vez de deslizar hacia arriba y hacia abajo, lo que hago es deslizar hacia el lado, lo que cambio es el flujo. ¿De acuerdo? Ahora fijaos que me habría cambiado el tamaño del pincel y también me habría cambiado el flujo. Si hago así, puedo hacérmelo más grande y es una manera muy rápida de trabajar con los pinceles y de ir cambiando el tamaño y el flujo del mismo, ¿de acuerdo? Pues nada, voy a dejarme esto pintado. Aquí tendríamos la herramienta dedo, que básicamente sirve para mezclar, desenfocar, como prefieras llamarlo. La típica herramienta dedo de toda la vida, la cual yo os recomiendo utilizarlos con estos pinceles de por aquí. Con uno de estos funciona muy bien para desenfocar. Así un pincelito grande y sirve muy bien para suavizar. Bueno, y luego tenemos el borrador, que si recordáis, si yo pulso este botón, me cambia entre el borrador y el pincel. Bueno, otra manera de cambiar el tamaño sería, por ejemplo, venirme aquí y desde aquí, aunque no haya ninguna barrita, yo puedo hacer lo de cambiar el tamaño directamente. Fijaos que funciona exactamente igual. Y desde aquí podría cambiar la opacidad o el flujo, dependiendo de cuál seleccione. Si selecciono este, me va a cambiar la opacidad. Si selecciono el flujo, me va a cambiar el flujo. Y lo mismo va a pasar con esto. Si lo dejo seleccionado aquí, me va a cambiar la opacidad. Así que puedes elegir cuál de los dos quieres cambiar con el gesto, ¿de acuerdo? La verdad que mola mucho el programa este. Tiene mucha atención al detalle en este programita. Y luego, si le damos aquí, entraremos en el círculo de color, ¿de acuerdo? Desde aquí, pues podremos cambiar las cosas, básicamente. Y si yo dejo pulsado con 2 dedos, me puedo sacar el círculo y dejármelo en cualquier sitio, en todo momento, pues ahí, para poder ir cambiando de color muy rápidamente, ¿de acuerdo? Si en algún momento me aburro del círculo, ¿qué puedo hacer? Con 2 dedos lo muevo, lo dejo en el centro y me lo cierra de nuevo, ¿de acuerdo? Y volveré a tenerlo aquí. Que bueno, que lo voy a tener ahí en todo momento, de todas maneras, pero bueno. Una manera de coger el cuentagotas sería dándole clic aquí. Otra manera de coger el cuentagotas sería coger aquí y deslizar desde el color. Y ahí accedemos al cuentagotas. A mí no me funciona muy bien el tema de dejar pulsado, así que no sé si será un fallo del programa o qué demonios, pero bueno. No me funciona muy bien. Y bueno, fijaos que si de repente estamos navegando y tal, el tema de navegar es muy fluido en esta aplicación. Si decimos, bueno, ahora quiero volver a encajar esto en el lienzo, pues si le doy doble toque, directamente se me vuelve a encajar en el lienzo. Vale, pues ya tenemos vistas estas 3 herramientas que van a ser realmente las básicas que vais a utilizar para dibujar. A mí, para dibujar, me gusta mucho utilizar cualquiera de estos lápices. El Concept Pencil, por ejemplo, me gusta mucho para dibujar. Lo suelo utilizar con un color azulito bastante claro, para ir abocetando. Quizá menos azulito. Y es un pincel que me gusta mucho para bocetar, así un poquito grande. Y tal. Vale. Dentro del pincel nos encontraremos opciones, ¿de acuerdo?
si yo desde aquí me voy a esta zonita de aquí, me van a salir opciones extra, ¿veis? ¿Cuál es la que más os va a interesar de todas estas? Pues realmente la que más os va a interesar va a ser la de suavizar, ¿de acuerdo? Esto de aquí básicamente es el estabilizador. Fijaos que yo puedo dibujar aquí, fuera. Si lo suavizo, fíjate cómo me cambia el trazo, ¿de acuerdo? Si lo pongo en el máximo, hace un trazo ultra suave. Lo voy a poner un poquito más oscuro para que lo veáis mejor. Pues lo dicho. Si yo lo dejo sin estabilizar, fijaos que el trazo pues está bien porque esta tableta tiene un lápiz buenísimo. Pero si yo le subo la suavidad, fijaos que me estabiliza muchísimo los trazos. Y si ya se lo pongo al máximo, me hace una estabilización que es increíble. Esto os va a facilitar mucho la tarea de hacer líneas muy complicadas y cosillas así. Creo que va a ser la que más vais a tocar, realmente. Así que en este tutorial únicamente voy a contaros esta. Si queréis que os cuente un poquito más de todo el tema de con la creación de pinceles y demás, hacedmelo saber en los comentarios y haré un tutorial sobre creación de pinceles y sobre todos estos parámetros y moviditas. Pero bueno, esto lo tienes exactamente igual en el resto de pinceles, ¿eh? También, desde aquí, si tú le das a esto, puedes duplicar el pincel, rebautizarlo, compartirlo, ocultarlo, quitarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes muchas opciones. Y nada, con esto realmente ya tendríamos vistas las herramientas básicas. Exactamente igual que en Procreate, si yo dejo al terminar, me creará una forma perfecta. Y si le pulso encima, pues podré editarla. Y podré moverla, podré hacerla más pequeña, hacer un círculo perfecto, óvalos, también puedo girarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez termino, clico fuera y ya estaría. También me permite hacer formas que no sean ese tipo, simplemente un arco, que si veis, si clico fuera, pues lo mismo pasa, puedo cambiar el arco que quiero hacer. Y bueno, todo tipo de formas básicas, un triángulo, me debería hacer perfectamente, desde el cual puedo mover cada uno de los vértices. Eso sí, cuidado al seleccionarlo porque es muy fácil salirse. La verdad que me gustaría que trabajasen un poquito este tema porque sí que es verdad que es un poco sencillo salirse de esto sin querer. Entonces estaría bien tener que confirmarlo o simplemente tener unos selectores un poco más grandes, pero sí que habría que buscarle alguna manera para que no sea tan fácil salirse de ello sin querer. Bueno, pues como veis tenéis para hacer mogollón de figuras. Pero ¿qué pasa? Esta aplicación, en cuanto a herramientas por lo menos se refiere, le saca los colores a Procreate y realmente a casi cualquier otra aplicación de dibujo en este tipo de tabletas, en tabletas de Android y de iOS. ¿Por qué? Pues porque tiene todas estas herramientas de aquí, que son una pasada y una delicia. Igual que tienes el tema de las Quick Shapes, también tienes la herramienta elipse, por ejemplo, que básicamente te permite hacer una guía de una elipse, y yo ahora pues podría simplemente dibujar la misma elipse varias veces con el pincel que yo quisiese. Fijaos que puedo hacerlo. Y dentro de esto, pues podría girarlo, por ejemplo, para hacerme un átomo, por ejemplo, o dibujos técnicos. Por esto mismo, para dibujo técnico me parece una aplicación increíble. Y también pues para dibujo un poquito más preciso. La verdad que el tema de tener compás y herramientas de este tipo me parece una gozada que deberían de tener todos los programas, absolutamente todos. Pero bueno, una vez quieres salirte de la herramienta, fíjate que te ha salido esto de aquí. Si tú le das clic, desactivas la herramienta, básicamente. Luego tenemos lo mismo para hacer líneas, para hacer rayados. Por ejemplo, las líneas vienen muy bien si queremos hacer una trama. Por ejemplo, fíjate que ahora me pillo este lápiz, por ejemplo, y podría ir haciendo líneas paralelas muy fácilmente. Si de repente quiero mover esto, pues nada, podría ir haciéndolo. Por lo tanto, para dibujo técnico, como os digo, viene perfecto. Nada, cuando queremos salir le damos clic aquí y ya está. Y por ejemplo, también tenemos una herramienta muy interesante en esta misma. Fijaos que si deslizo, hay más herramientas en donde nos salen flechitas, ¿de acuerdo? Esta es la herramienta lentamente, ¿de acuerdo? La cual, si nos venimos aquí, veremos que nos sale
un engranaje donde podremos cambiar algunas de las configuraciones. Pues básicamente aquí podemos elegir cómo va a actuar este segundo estabilizador. Este es un estabilizador extra que, fijaos, que da muchísimo control en la línea que queramos hacer. Si hay alguna línea que se te está resistiendo especialmente o tu stylus no es tan preciso como el de esta Tab S7, pues puedes utilizar esto para terminar de estabilizar ciertas líneas y hacer un mejor trabajo de línea, básicamente. Luego también tienes el modo elástico, que lo que va a hacer es que dependa de la velocidad, que cuando tú vayas lento no te lo estabilice tanto, pero que cuando vayas rápido te estabilice muchísimo el trazo. Y bueno, lo normal no va a ser utilizarlo tan fuerte esto, pero sí que es posible que te interese utilizarlo con un poquito menos, ¿de acuerdo? Lo mismo, si le damos clic aquí, nos salimos de la herramienta. Luego aquí también tenemos las herramientas de simetría y etcétera. Pero bueno, vamos a ir con las básicas, que me estoy yendo por las ramas realmente. Esas las veremos luego. Pues por ejemplo, me he dibujado este plátano y ahora quiero transformarlo. Dirás, ¿dónde demonios está la herramienta transformar? Bueno, aquí puede que la veas, pero normalmente, como te va a venir el programa, es sin esto. ¿De acuerdo? Esta herramienta no la vas a tener ahí. Entonces, te tienes que venir a esto de aquí, y aquí tendrás todas estas herramientas, entre las cuales estará transformar. Dentro de transformar, tienes, pues para poder transformarla, básicamente. Aquí ocurre una cosa. Voy a crearme otra capa para que veáis lo que ocurre cuando tengo varias capas, ¿de acuerdo? Me voy a crear pues el plátano ahí y luego pues aquí simplemente voy a hacer un círculo. Simplemente voy a hacer un círculo, una manzanita. Ya está. ¡Hala! Pues tengo la manzanita por aquí. Pues yo ahora si me viniese a la herramienta transformar, que os recomiendo que sea de las primeras que cojáis y saquéis de ahí y os la pongáis por aquí, pues si me viniese aquí, si yo transformase esto y de repente digo, vale, ya está, ahora quiero transformar esto, pero error porque no se te aplican los cambios automáticamente, ¿de acuerdo? Yo ahora podría deseleccionar esto y si yo quisiese terminar de transformar esto, me tendría que venir aquí y darle clic a OK, ha terminado. Y ahora, si quisiese transformar el plátano, me vengo aquí, deselecciono esta, me cojo el plátano, que no sé por qué me sigue seleccionando este, selecciono el plátano y ahora ya puedo seleccionar el plátano. También podría voltearlo, podría girarlo, si lo cojo desde la esquina lo puedo girar, lo podemos voltear, como ya he dicho hace un momento, y si cambiamos de aquí, pues podríamos distorsionarlo, podríamos eso, pues distorsionar, también podríamos torcerlo, fijaos. Si yo ahora lo aplico, se me aplican los cambios, aunque haya aparecido y duplicado un segundo. Bueno, básicamente esa es la herramienta transforma. Luego aquí también tendríamos la herramienta selección, ¿vale? Que es otra de esas herramientas que os recomiendo sacarla pronto porque la vais a utilizar mucho. Y tenemos pues las típicas, el lazo, que serviría para hacer selecciones a mano alzada. También podemos cambiar desde aquí el tipo de selección que queremos hacer. Podemos coger una selección rectangular, por ejemplo, la cual podremos transformar. También podremos hacerla con la herramienta forma, ¿vale? La cual viene muy bien, pues si queremos básicamente editar la forma muy rápido. Si queremos deseleccionarla, nos venimos aquí. Y desde aquí tenemos todas las opciones de las cosas que podemos hacer a nuestra selección, ¿de acuerdo? Desde quitarle la opacidad, desde hacer que sea solamente el bordecito, poner un color para poder ver qué zona está seleccionada y cuál no, muy rápidamente, cambiar el color por otro, normalmente el típico es el rojo, ¿de acuerdo? También podríamos borrarla, transformarla, seleccionar todo, expandir, que por ejemplo, pues si le damos a expandir, básicamente nos expande X píxeles la selección, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaría con contraer. Luego, por ejemplo, si le damos a invertir, nos selecciona la inversa. Luego también pues podemos seleccionar un color, podríamos copiarla, eliminarla, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo le doy aquí, me deselecciona momentáneamente la selección, ¿vale? Simplemente me la oculta. Yo ahora mismo, pues, podría trabajar fuera de esto y si volviese a activarlo, volvería a tener la selección activada, ¿de acuerdo? Si quiero deseleccionarlo, me tengo que venir aquí y le doy a borrar.
esto me borra la selección, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver algunas cosillas más de la herramienta selección. Si me viniese a la herramienta varita, podría seleccionar ese color. Si yo le bajo la tolerancia, va a seleccionar mucho menos rango de color, ¿vale? Sin embargo, si se la subo, pues básicamente va a seleccionar mucho mayor rango de color, ¿de acuerdo? Fijaos que ahora con esto subido selecciona mucho mayor rango de color. Sin embargo, si lo dejo bajito, pues básicamente me selecciona únicamente el color que he seleccionado, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto serviría como herramienta de selección típica. También desde aquí podríamos voltear el lienzo. Antes nos volteaba nada más lo que teníamos seleccionado, desde aquí volteamos el lienzo al completo, ¿de acuerdo? Luego también desde aquí podríamos cambiar el tamaño, que básicamente pues si queremos hacer el lienzo más grande porque de repente hemos cambiado de opinión, pues podríamos cambiar el tamaño del lienzo. También desde aquí podríamos recortar el lienzo, que básicamente la diferencia con cambiar tamaño, podríamos cambiar el tamaño al completo, ¿vale? Recortar simplemente nos deja recortar. Y luego aquí tenemos la mítica herramienta licuar, que también la tenemos en este programa, obviamente. Primero tengo que seleccionar una capa que esté visible, y aquí sí que no puedo seleccionar varias capas a la vez. Una cosa que me gustaría que incluyesen es poder deshacer dentro de la herramienta licuar, porque a veces haces un cambio, no quieres hacer ese cambio, simplemente, y te vendría bien poder deshacer. Dentro de la herramienta licuar no se puede. Pero bueno, es una herramienta licuar al uso muy potente, igual que todas. Tenemos remolino, inflar, pellizcar, la típica de mover, podemos cambiar también el tamaño de nuestro pincel, ¿de acuerdo? Y luego pues también tendríamos la herramienta restaurar, por ejemplo, que si quisiésemos restaurar un trocito, pues tendríamos que hacerlo con esta. Bueno, nada, una herramienta licuar típica. Bueno, luego también Infinite Painter tiene las típicas herramientas de simetría, ¿vale? La cual podemos girar, podemos bloquear, etc. Si la tuviésemos bloqueada y quisiésemos desbloquearla, nos venimos aquí y la desbloqueamos, ¿de acuerdo? Esto se suele pegar ahí en el ángulo recto. Y bueno, nada, simplemente una herramienta de simetría al uso, ¿de acuerdo? La cual pues podemos poner también en horizontal, que bueno, esto es un poco chorrada realmente porque la podemos girar realmente, entonces pues tampoco sirve de mucho esto, pero bueno. Sirve para tener dos simetrías distintas. Luego también la tenemos radial, que si nos vamos aquí pues podríamos decirle cuántas veces, por lo tanto para hacer mandalas y todo ese tipo de cosas, pues viene muy bien, la verdad. Porque fijaos que permite hacer unas simetrías bastante curiosas, sin mucho esfuerzo realmente. Nada, lo mismo, si nos queremos salir de ahí, le damos clic. Bueno, básicamente son las simetrías típicas, desde aquí las podremos gestionar y eso. También es una de esas típicas herramientas que te vas a colocar muy rápidamente en la barra de herramientas. Bueno, luego también algunas cosillas que sí que se han pedido, pero que no lo han hecho, realmente. Bueno, veamos algunas cosillas más y algunas herramientas típicas que vayamos a utilizar. ¿De acuerdo? Básicamente si yo me hago algo así para poder probarla. Si queremos rellenar, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aquí lo que tendremos que hacer será venirnos aquí, coger la herramienta rellenar, cogeremos el color que queramos e iremos rellenando. Lo mismo, desde aquí podemos cambiar la tolerancia que queremos que tenga. O sea, a mayor tolerancia, más se va a meter en el borde realmente. Fijaos que ahí, la verdad que lo apura muy bien. Si yo la paso demasiado, pues se va a pasar. Y si la dejo ahí, pues va a ir apurándolo. Hay que tener cuidado de cerrar bien los bordes y eso. Pero bueno, si se te va, pues simplemente bajaré la tolerancia y seguirá rellenándola bien. Nada, muy sencillito. Vale, también lo que podemos seleccionar es si queremos que coja esta capa o las capas que tiene debajo. Por ejemplo, si yo le digo que quiero que coja las capas que tiene debajo, me vengo a esta capa de aquí. Si no tuviese esto así, haría esto y se me llenaría todo. Pero si yo le doy aquí, me coge la capa de referencia de debajo y así pues simplemente puedo utilizar la línea de debajo en otra capa. Luego también dentro de la herramienta, yo teniendo otra capa creada, en vez de hacer esto, de tener que coger esto, porque imagínate que realmente la capa está aquí, tenemos 50 cosas, ¿vale? Y lo único que quiero es coger de referencia esta de aquí. Pues teniendo la herramienta activada,
Si yo me vengo aquí dentro, puedo coger la herramienta fuente, ¿vale? Me da esta opción. Si yo ahora cojo esto como fuente, me lo deja marcado como fuente, y ahora, sin necesidad de tener que cambiar esto de aquí, simplemente se cambia el solo a coger de la fuente, y ya puedes rellenar en otra capa distinta sin tener que andar haciendo malabares, ¿de acuerdo? Pues básicamente esto sería. Fijaos que lo tengo en dos capas distintas. Luego también tenemos la opción de hacer degradados, que si tú te vienes aquí puedes elegir hacerlo sólido, lineal, radial, barrido. Sólido es realmente el bote de pintura, ¿eh? No os confundáis. Tendríamos lineal, radial y barrido. Esas son las opciones de degradado. Y si hago esto, pues básicamente puedo crearme un degradado. Si yo clico en medio, pues podría añadirle nuevos colores, ¿vale? Si clico encima de un color, pues básicamente puedo cambiar el color del degradado, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, y podría seguir añadiendo colores. Si selecciono fuera, lo puedo mover entero. Si pillo de aquí, pues podría girarlo. Mientras estoy dentro de la herramienta de degradado, podría decidir que prefiero hacer uno radial, ¿vale? Entonces ya esto pues lo podría mover. Y nada, también pues puedo quitar un color simplemente deslizándolo hacia afuera, ¿vale? Si yo este color decido que ya no lo quiero, si lo selecciono y lo deslizo fuera, me lo quito. Lo mismo con esto, lo mismo con esto. Ya estaría. Bueno, y esto sería una manera de utilizar el degradado, que otras aplicaciones de este estilo pues no tienen. Por ejemplo, Procreate no tiene herramienta de degradado hasta donde yo sé. Luego también tiene las herramientas de perspectiva, ¿de acuerdo? Podríamos crearnos una perspectiva de 2 puntos, editarla. Luego desde aquí podríamos decir que nos quite la cuadrícula, podemos enseñarla, tal, quitar las guías, ¿de acuerdo? Ahora puedo dibujar libre, pero si yo le pongo esto de aquí, el imancito, pues básicamente solamente puedo seguir la perspectiva, ¿de acuerdo? Y una cosa muy interesante de este programa, que como os digo es muy interesante para dibujo técnico, es que yo puedo juntar herramientas, ¿vale? Por ejemplo, si estoy en una perspectiva y me cojo la herramienta rectángulo, pues básicamente puedo hacer un rectángulo en perspectiva directamente. Fíjate que es un poco complicado de usar a veces, pero yo puedo crearme rectángulos, de tal manera que encajar cosas en perspectiva se vuelve la mar de sencillo. Y luego también pues podría coger la herramienta círculo y me haría círculos en perspectiva, ¿de acuerdo? Si yo arrastro hacia abajo, me los hace en un plano, y si arrastro hacia un lado, me los hace en otro plano, ¿de acuerdo? Eso es una manera, si se te está resistiendo alguna de las formas, que sepas que eso. Si tú empiezas arrastrando hacia abajo, te lo va a crear en el plano X, y si lo haces desplazando hacia el lado, en el plano Y, ¿de acuerdo? Y bueno, realmente tienes muchos tipos de perspectiva. La tienes de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, curvilíneo, isométrico, también tienes para dibujar con cuadrícula. La curvilínea, la verdad, que mola un montón, porque es una de esas perspectivas que a la gente se le resiste muchísimo y que, por ejemplo, para hacer reflejos mola un montonazo. Nada, tú simplemente te lo pones aquí y puedes dibujar perspectivas con ojo de pez de manera muy sencilla. O sea, la verdad que es la hostia esto. Y eso sumado al tema de que puedas juntar las herramientas hace que sea un programa la hostia de potente. Y realmente esto sería todo. Imaginaos que ya tenemos esto y simplemente pues digo, vale, pues me lo voy a colocar así. Y digo, vale, ya lo tengo terminado, ahora lo que quiero es guardarlo. Pues simplemente me vendría para acá a exportar. Y nada, pues le cambiaré el nombre. Perdón por mi letra, es horrible. Elegiría el formato que quiero. Desde este programa podemos exportar a PSD, por cierto, por lo cual podríamos terminar esto aquí y luego irnos a Photoshop, al escritorio, a seguir trabajando en ello, ya que son programas compatibles. El archivo típico de Painter, si te lo quieres llevar de un dispositivo a otro, sería proyecto Painter, pero en el que voy a exportar normalmente va a ser en JPG. Desde aquí podemos elegir también pues, la calidad a la que queremos que se guarde. Y nada, pues básicamente dejaría esto, le daría a exportar y lo tendría ya en mi galería. Ahora, si quiero salir de aquí, ¿qué hago? Simplemente le doy aquí. Y esto hace que me salga para el sitio inicial. Desde aquí veis que ya tengo, entre la lista de mis últimos proyectos, pues tengo el proyecto, ¿de acuerdo? Que se abriría así, sencillamente. Y luego desde aquí, pues si quisiese, podría cogerlo. Y una vez he terminado, decir, vale, pues me lo llevo a la carpeta bocetos. Y así ya podría tenerlo todo organizadito en carpetas y todo muy bien organizado.
Y bueno, esto sería todo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarme un like y también de decirme en los comentarios. Además, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. También tenéis el link a mi Patreon y al resto de redes sociales en la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.